A ver, ahí ha mejorado para ahí empezar de una vez. Sí, doctor, ahora se escucha bien. Bien, vamos a dar inicio a este primer seminario de este capítulo de neumología que corresponde al manejo del hemoptisis en la emergencia. Veo que son 21 participantes, al final encenderán sus cámaras para ver si están todos presentes. Eh, es importante, si tuvieran alguna pregunta durante la exposición, encantado de poderles contestar y sobre todo que haya un diálogo, ¿no? Porque si no, esto va a ser pura teoría y lo que yo quiero es que ustedes interactúen en cuanto a lo que es la hemoptisis. Bien, se escucha, vamos a empezar, ¿ah? Sí, doctor, ya se escucha y ya se está viendo la presentación. Perfecto. Entonces, les decía, vamos a empezar el día de hoy el manejo de la hemoptisis en la emergencia. Es importante definir, ver la fisiopatología, factores que contribuyen a la hemoptisis, una clasificación muy breve de hemoptisis, la etiología y el diagnóstico diferencial, ¿no? Que es lo más importante para ustedes.
Bien, vamos a volver a entrar. Parece que ha habido problemas. Bien, ahí se escucha, por favor, confirmen. Sí se escucha, doctor. Ya, entonces estábamos en esta parte de que debemos reconocer la diferencia entre hemoptisis y hematemesis, aprender su clasificación y etiología y finalmente el tratamiento. Entonces, hemoptisis es la eliminación de sangre, ojo, a través de la glotis y proveniente del árbol laringo traqueobronquial o de los alveolos, en el caso de la hemorragia alveolar. Es una definición topográfica necesaria para diferenciar otro tipo de sangrado que se elimina por la cavidad oral, que puede ser una hematemesis, una gingivorragia faríngea, una epístasis deglutida. Se presenta en el 20% de los pacientes pulmonares. Es un síntoma de alto impacto. Es precedido, y ojo, de una sensación de gorgoteo o calor retroesternal. Se acompaña generalmente de tos y la sangre, obviamente, que nos va a diferenciar de la hematemesis, que es clara, rutilante y espumosa. Desde el punto de vista fisiopatológico, sabemos que la irrigación del árbol bronquial es por dos grupos de arterias. Las arterias pulmonares, que son de baja presión, y cuya misión es la baja oxigenación, es la oxigenación y eliminación de CO2. Pero las que van a aportar directamente la irrigación al pulmón son las arterias bronquiales, más pequeñas y a una presión sistémica, cuya misión es la nutrición de los elementos estructurales del pulmón. También sabemos que el epitelio bronquial y los capilares se ve afectado por una disrupción, una ruptura. Hay un daño del parénquima y hay una hipertensión venosa pulmonar. Esto contribuye como un factor dentro de la hemoptisis. Disrupción del epitelio y de capilares, ruptura, daño del parénquima pulmonar e hipertensión venosa pulmonar. La intensidad puede ser variable. Puede ser desde rasgos o estrías sanguíneas hasta producirse hemoptisis masiva. Pero es importante diferenciar lo que se habla cuando estamos frente a un paciente y diferenciar lo que es un esputo hemoptoico de lo que es una hemoptisis. Nosotros no podemos catalogar en nuestra historia clínica paciente con hemoptisis. Y cuando le preguntamos cuánto usted está expectorando, está eliminando, bueno, yo estoy eliminando rasgos de sangre, puntos de sangre, no, menos de 5 cc. Obviamente no es una hemoptisis, esos son datos de rasgos hemoptoicos, ¿correcto? Esta se define, varía según los autores, según el volumen. Cuando es mayor a medio litro, 600 por arriba, en 24 horas, obviamente será una hemoptisis masiva. Esto debe ser evaluado por los acompañantes de la hemoptisis, como otras sustancias que pueden ser secreciones, pus, líquido seroso. Doctor, estoy acudiendo porque estoy botando una flema marrón. Sangre, es sangre digerida, sangre que ya está con coágulo. Entonces, no es sangre activa. Puede ser leve, menos de 30, moderada, hasta 200, severa, hasta 600 y masiva por encima de 600. Más o menos ese es el promedio de lo que se maneja en cuanto a clasificación de la hemoptisis. Entonces, acuérdense, puede ser variable, puede ser desde rasgos a estrías sanguinolentas, hasta una hemoptisis masiva y varía de acuerdo al volumen y siempre acompañado de otras sustancias que puede ser secreción bronquial, pus, líquido seroso. Pregunta siempre de examen. Clasifique usted cuándo se considera una hemoptisis moderada, promedio entre 30 y 200 mililitros 24 horas. La hemoptisis amenazante
es aquella que pone en riesgo la vida de un paciente. Casos, ejemplo, van a tener pacientes que cursan con un micetoma gigante. Pregunto, a ver al público que está aquí con nosotros, cualquiera de ustedes. Tengo 30 alumnos. De los participantes, empecemos con la delegada. Delegada, ¿está ahí? Sí, doctor. Hola. ¿Cuándo consideras que está en riesgo la vida de un paciente? ¿Cuál es tu opinión? Tu nombre antes de contestar. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Fabia Angulo. Repite, por favor, no te escuché. Fabia Angulo. A ver, dígame, alumna, ¿cuándo considera que un paciente se pone en riesgo la vida de un paciente? Cuando la pérdida de sangre es mucho, o sea, el volumen de sangre perdido en la hemoptisis es excesivo. ¿Qué otro factor de riesgo tiene y decir que está en riesgo la vida de un paciente? A ver, Natalie Flores, ¿está? Sí, doctor, aquí estoy. Disculpe, Bueno, ¿cómo? Natalia Flores, Sí, ¿está? Natalia. Sí, sí, ¿me escucha? Doctor. Más fuerte, a ver, mejora tu audio. Eh, sí, no sé, ¿ahora me escucha mejor? Ya, a ver, dime. Decía, ¿cuándo consideras que está en riesgo la vida de un paciente? Tu compañera ha dicho cuando esté por encima de un valor que nos ha dado, tal vez más de medio litro. Otro factor que ves que está inminente en la vida de un paciente en riesgo, Otro factor. Ah, bueno, a nivel así de hemoptisis, la pérdida de ¿qué fue?
Bien, vamos a continuar. Hay problemas acá de señal. Bueno, continuaremos antes que se corte otra vez la señal. Si se va, volveremos a lo mismo. Entonces le decía que la hemoptisis amenazante es aquella que pone en riesgo la vida de un paciente. Obviamente hay factores que nos van a decir en qué momento hay un riesgo. El principal factor es la cantidad, el volumen y los datos clínicos del paciente. El paciente que entra en hipotensión, pérdida del sensorio y que tiene pues un volumen por encima de 600, ¿correcto? Este concepto no tiene solo en cuenta el volumen, la velocidad del sangrado, sino el estado respiratorio. Paciente que entra en falla respiratoria, polineico, taquicárdico, sudoroso, y obviamente repercute en su estado crítico y clínico. Si este va por encima de los 10 a 20 por hora o 600 en 24, obviamente va a entrar en falla respiratoria y como consecuencia inestabilidad hemodinámica, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos las infecciones. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Dentro de las infecciones, en algunos casos hemos encontrado bronquitis severa, crónicas, que puede llevar al paciente a una hemoptisis. Las neumonías, las necrotizantes, sobre todo por estafilococo. Las tuberculosis, generalmente en su mayor parte, el paciente que hemoptiza, que tiene factor de riesgo, que tiene comorbilidades, es decir, inmunosuprimido, o que tiene epidemiología, familiares que estén con TB, obviamente suelen hacer cavidades y como consecuencia tuberculosis. Luego tenemos los casos de las neoplasias, como el caso de cáncer de pulmón. Tenemos también las cardiopatías, pueden ser las congénicas, el tromboembolismo pulmonar, la agenesia de la arteria pulmonar, la diátesis hemorrágica, los traumatismos. Imagínense un paciente que es atacado con arma blanca o con un proyectil, obviamente va a ocasionar algún problema. O las iatrogenias, que muchas veces los médicos, en un afán de conseguir muestras, podemos ocasionar al paciente. Caso, las hemoptisis transbronquiales, las biopsias percutáneas, que aquellos que van a rotar y van a pasar por la unidad de neumología intervencionista aquí en Rebagliati, se van a dar cuenta que esos son los riesgos de provocar una hemoptisis. Obviamente, son raros los casos porque se toman todas las medidas de precaución, pero se considera como parte de una complicación. O que venga un paciente anticoagulado y que nosotros no nos hemos percatado de que esté con warfarina, por ejemplo, con coapro, con estos fármacos nuevos que han salido, que nos va a producir finalmente sangrados si es que no hemos controlado, suspendido previamente el uso de los anticoagulantes. Ahora, ¿cómo diferenciamos una hemoptisis de una hematemesis? Y eso se tiene que acordar. El libro base. No sabemos si eso se puede saber.
Bien, vamos avanzando, ¿sí? Si no, no vamos a terminar la clase. Entonces le decía que una manera de diferenciar es a través de identificar cuándo proviene de vía nasal, de la vía digestiva, como la hematemesis, o una gingivorragia, ¿no? Problemas de coagulación, paciente mal anticoagulado, por ejemplo, el uso o excesivo de warfarina. Van a tener ustedes que encontrar en la cavidad oral la gingiva sangrante, ¿no? O la ruptura de varices superficiales de la base de la lengua, que es otra de las características típicas que el paciente confunde o nos podemos confundir con una hemoptisis de lo que es una varice de base de lengua, o vegetaciones adenoideas o faringitis crónica. Hemoptisis versus hematemesis. Acuérdense, la hemoptisis siempre es sangre roja y espumosa. La hematemesis es sangre negruzca, borra de café. Maniobra desencadenante, la tos y la disnea, náuseas y vómitos. El pH, obviamente en la parte de bioquímica, es alcalino y ácido, siempre mezclado de macrófagos y neutrófilos, restos de alimentos en hematemesis, siempre en la hemoptisis sospecha de enfermedad respiratoria, digestiva o hepática en la hematemesis, y suele ocasionar anemia ocasional. En cambio, la hematemesis es frecuente porque es crónico el paciente. Ustedes pueden ver lesiones típicas en un cáncer de pulmón, un tumor cavitado, ¿correcto? Donde ustedes pueden ver la lesión del tumor que si está cavitando, ¿correcto? Y que puede ocasionarnos hemoptisis. La tuberculosis, si ustedes se dan cuenta, la cavidad que hay aquí, ¿estamos? ¿No? Y el infiltrado en los ápices, una tuberculosis compleja bilateral. En el caso de la bronquiectasis, es otro de los temas muy frecuentes en nuestro medio. Las secuelas de la tuberculosis, de neumonías recurrentes, de aquel asmático mal controlado, suele dejarnos algunas deformaciones y obviamente nos lleva como consecuencia la formación de estas dilataciones llamadas bronquiectasias. Sangran, por supuesto. Les decía hace un rato la presencia de misetomas. El misetoma, una de las características es que es un hongo, es el Aspergillus fumigatus, que suele vivir en cavidades pulmonares, secuela de la tuberculosis. Entonces, al tiempo de un paciente que ha tenido TB, es un paciente que suele dejarle cavidad residual y justamente es invadido por este hongo que se llama el Aspergillus fumigatus, más conocido como misetoma. Es un hongo que si es detectado y produce sangrado, la indicación puntual es quirúrgico, siempre y cuando no sea bilateral. Hasta acá, a ver, antes que se vaya la señal, preguntas, alguna pregunta por parte de los presentes. Van 33 alumnos. A ver, Diego Choque, ¿está por ahí? Diego Choque, Doctor, ¿me escucha? sí. Diego, ¿estás en línea? Sí, doctor. Ya, ¿alguna pregunta hasta acá de esta primera parte que hemos visto volumen, etiología, diferencias?
¿Qué es lo que tú le preguntarías frente a un caso que te venga y el paciente dice, doctor, vengo a la consulta o vengo a la emergencia porque estoy botando sangre? ¿Qué es lo primero que abordarías? ¿Cómo enfocas a tu paciente? Me gustaría ver Hola, las características de la sangre que está botando, ¿no? ya, ¿qué le preguntarías a tu paciente? ¿Cuándo es que ocurren estos episodios de botar sangre, ¿no? Ya, ¿qué más le preguntarías? Ah, ya, ¿cuánto? ¿Cuánta sangre está botando? Claro, ¿desde cuándo? O sea, el tiempo que está botando, porque eso te va a dar un parámetro de cronicidad o no. A ver, ¿qué dice Dara Mendieta? ¿Está por ahí? Dara, Dara Mendieta, ¿está por ahí? Está solo su celular. Nada, no está Dara. Nicole Guerra, estoy tomando nota de los presentes, ¿ah? Nicole Guerra. Sí, doctor. Bien. ¿Algún comentario más sobre cómo diferenciar hemoptisis de hematemesis? ¿Qué más preguntarías? Hemos hablado de tiempo, hemos hablado de cantidad, ¿qué más? Eh, Podríamos también eh, el volumen. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, A ver, hay un alumno que se llama Renzo, no sé su apellido. Renzo, ¿quién es? Buenas tardes, Hola, Renzo. ¿me escucha? ¿Me Sí, escucha, tu doctor? apellido, estás aquí en el solo con tu nombre. ¿Cuál es tu Maldonado, apellido? A Maldonado. ver, alumno Maldonado. Estás frente a un paciente que te ha venido a la consulta o tú estás en la emergencia en el CERU y resulta que dice, estoy botando sangre. ¿Qué le preguntas? Coloración. ¿O qué harías? Le preguntaría por la Vaya al coloración. neumólogo. Le preguntaría por la coloración. ¿Preguntarías por qué? Por la coloración. Si es clara o es tipo café. ¿Ya? ¿Qué más? Ya hablaron de Ah, volumen. Priscila, sí. ¿está por ahí Priscila Reategui? Ok. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, Priscila, ¿qué más preguntarías? Acuérdate, Podemos usted tiene que diferenciar. te voy Dime. a preguntar si estaba asociado a tos o a un vómito esa sangre. Eso, si está asociado a tos, porque es un parámetro, pues, ¿no? Cuando usted le vino el sangrado, antes le vino tos, no, doctor. Ah, entonces comienzan a investigar ustedes otro tema. Atentos, atentos. Entonces, ¿qué hacen ustedes frente a esto? Ante todo paciente que acude al servicio de emergencia, porque se puede considerar una hemoptisis una emergencia, refiere un cuadro de hemoptisis. Bueno, tenemos que ver la etiología, tenemos que ver la cantidad. ¿Y qué es lo primero que tienen que hacer? Uno, control de funciones vitales. Lógico, porque puede estar haciendo una hipotensión, ¿no? Para determinar orden de acciones a tomar, ya que un paciente con hipotensión, obviamente tendrán que tomar otro tipo de acciones. ¿Qué más? ¿Qué más haría?
A ver, sigamos, se entrecortó. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor, sí se la escucha. Entonces, el segundo punto para ver la parte de las funciones vitales sería comprobar la hemoptisis mediante la observación de la misma. Obviamente, porque ustedes van a identificar, de acuerdo a lo que les comenté en las diapositivas anteriores, la diferencia, ¿no? Por ahí uno de ustedes dijo si son de coloración clara, transparente, burbujeante, que viene del pulmón, pues media negruzca, es una sangre digerida, que viene de la cavidad gástrica. Muy bien. Ojo, ante la posibilidad de la tuberculosis o una enfermedad de infecto contagioso, no olvidarse siempre las medidas de bioseguridad. Obviamente, si tienen que atender un paciente que sangra donde se encuentren, el uso de la mascarilla es importante. ¿Estamos? C. Hay que colocarlo al paciente en reposo, de preferencia de cúbito lateral, sobre el lado sospechoso de ser zona de sangrado. Ustedes dirán, ¿cómo voy a saber? Muchos pacientes primero el examen físico. Si es una cavidad, van a encontrar una respiración soplante, ¿correcto? Donde probablemente tenga una cavidad. Y si más corroboran con una radiografía, ustedes sabrán que de ahí está sangrando. Siempre se coloca de cúbito lateral del lado sospechoso. ¿Por qué creen que se pone del lado de la lesión? A ver, cualquiera de ustedes, dígame, Víctor Muñoz, ¿por qué cree que lo pongo del lado de donde creen que está sangrando? Víctor. Para evitar que pueda haber un reingreso de la misma sangre al respecto. Ya, muy bien, o sea, está protegiendo al pulmón sano, porque si sangra del lado derecho, lo colocas del lado derecho, pues que se siga llenando de sangre, pero proteges el lado ventilado, que es el izquierdo, ¿correcto? O al revés. Es decir, ustedes tienen que proteger. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una biopsia, digamos, el lado derecho, hemos hecho una biopsia transbronquial o una biopsia percutánea, y suele haber un pequeño sangrado, pues no lo vamos a decirle al paciente, recuéstese como siempre, de cúbito dorsal, boca arriba, sino de cúbito lateral, del lado donde yo he punzado. ¿Por qué? Porque si se viene un sangrado masivo, se va a seguir llenando el pulmón donde he punzado, donde he hecho la biopsia. Pero estoy protegiendo el contralateral, por lo menos va a ventilar. ¿Correcto? Pues, ojo con eso, ¿ah? Muy bien. Sigamos. Tenemos que hacer una oximetría de pulso y oxigenoterapia. Ventilarlo al paciente, colocar oxígeno, según los resultados. ¿Qué examen piden ustedes para ver la oximetría de pulso o la oxigenoterapia? A ver, cualquiera de ustedes o voluntarios. Omar Guerra, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿Qué opinarías? ¿Qué examen pedirías en el momento de la emergencia? A ver, frente a una hemoptisis. Estás en el cero, estás solo en el campo, pero tienes algunos exámenes de laboratorio y te permitiría pedir lo básico. Te está sangrando tu paciente. ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, tal vez Dígame. pediría hemograma, gasometría, o tal vez una radiografía, ¿no? Para ver si hay un infiltrado o un cuerpo extraño que esté provocando esa hemoptisis. Doctor. A ver, sí te entendí, pero el examen preciso, ¿cómo se llama? Disculpe, doctor. Sí, se escucha entrecortado. Te pregunto ¿cuál es el examen para medir la oxigenación de tu paciente? La saturación. Gasometría arterial, ¿no? Luego pediríamos en el momento, llega el paciente, le ponemos una vía naturalmente, mantenemos una vía adecuada de oxigenación, tomamos gases arteriales,
¿Y qué otro examen pedirías? A ver si le ayuda a su compañero, compañera. A ver acá. Lorena Castro, ¿está por ahí? Lorena, ¿qué otro ¿Me examen escucha, pediría? doctor? Am, Te viene la hemoptisis, correcto, ya identificaste. Le pones una vía, le haces en reposo, sospecha que del lado izquierdo, lo pones del costado izquierdo. ¿Qué otro examen pedirías? mm, Frente a una hemoptisis. Leslie Mendoza, Sí, doctor, buenas tardes. hola. Bueno, solicitaría un hemograma, en este caso para ver los Eso, para ver partidos. qué La hemoglobina. hemoglobina se está cayendo, ¿correcto? ¿Qué otro examen pediría? Catherine Martínez. No está Catherine. ¿Algún examen de orina, doctor? A ver, ¿la orina te ayudaría, tú crees? En una hemoptisis, en una Por- crisis, estás sola, viene el Para paciente, te está saber, sangrando. ¿La orina de qué te serviría? creo que no. ¿Tiempos de coagulación, quizás? Eso, perfil de coagulación. Más aún si tú averiguaste que el paciente cardiópata, que tiene arritmia, que toma anticoagulantes. Eso te serviría. Una orina, ¿de qué te serviría? No tiene sentido, ¿no? Entonces, pidan lo que realmente les va a servir para su diagnóstico, para que los ayude a manejar al paciente. Muy bien, sigamos. Ya necesito. Tablet. También utilizo la tablet. Utilizo la tablet. Utilizo la tablet. Todo lo que es spray ahí. Tablet. También utilizo la A tablet. ver, sigamos. Ejemplo. Hay que proteger la vía aérea, entonces hay que comenzar a aspirar el sangrado, ¿no? Ahora, si es necesario, hay que intubar al paciente y aún una intubación de ser necesaria, ¿no? Simultáneamente, hay que colocar una vía. Jóvenes, no se olviden, ustedes salvan una vida si mantienen una buena vía aérea permeable La parte y de si colocan una vía que evite una hipotensión severa, manejan líquidos, fluidos. En caso de sangrados severos, puede requerir la colocación de un catéter venoso central. Bueno, ya es un centro grande, ¿no? Lo hace la UCI. Muy bien. ¿Qué más? Solicitar, dijeron, un hemograma, correcto. Grupo sanguíneo. Si ese paciente va a la requerir parte práctica depende. transfusión y ustedes no saben el grupo, perdieron tiempo. Entonces, cuando ustedes reciban a un paciente sangrando, sea hematemesis o sea hemoptisis, pues tienen que O de pedir repente se todo en el momento, porque lo va a ayudar en el momento entonces más adelante utilizas todo. decir qué van a hacer con él. Era extra. Gases arteriales, creatinina para ver función renal, Sí. además rayos X, perfil de coagulación, correcto. Y reposo absoluto. NPO, protección gástrica, ranitidina, omeprazol, pantoprazol, etc. Ahora, yo tengo que dar un antitusivo porque ese paciente está que me tose en todo momento. Entonces, cada vez que tose, rompe el coágulo que se está formando y sigue botando sangre. Entonces, tendré que dar un antitusivo que va desde el dextrometorfano o voy a uno de acción central, que puede ser una codeína, por ejemplo, puede ser en ampolla, puede ser una levodropropicina, que es un antitusivo de acción central, o también tenemos este nuevo antitusivo que ha salido, que es el Frutox, que también nos ayudaría a controlar, que es la cloperastina, ¿correcto? Este mismo criterio es aplicable a la prescripción de ansiolíticos en caso de ansiedad. Poco, pero hay que usarlo si el paciente está muy asustado. Codeína, ya les decía, y se puede dar cada 8 horas a 12 horas, teniendo en cuenta que es hipotensor. El uso de hemostáticos, ¿cuál utilizarían? El ácido tranexámico, básicamente, ¿no? Primero vía endovenosa y luego vía oral. ¿Por qué creen ustedes
utilizaríamos una broncoscopía. A ver, ¿de qué nos serviría? A ver, ¿dónde está José Alberto Bendezú? ¿Está José Alberto? Sí, doctor. Quizás para ver un poco más si sigue habiendo sangre en los alveolos o para ver. Eso, ver, los alveolos no tanto, porque no vas a llegar ahí, pero ver el lugar de sangrado. Porque si este paciente sigue sangrando y no hay cómo controlarlo, tendré que llamar al cirujano. Tiene que ir a cortar alguna de las arterias bronquiales, está sangrando, pero por lo menos tendré que identificar lugar de sangrado. Entro, los que van a hacer práctica conmigo aquí en la unidad, entramos por broncoscopía, identificamos las dos grandes ramas, derecha o izquierda, y vemos lugar de sangrado. Y nos damos con la sorpresa que hay un tumor ahí, muy sangrante. Identificamos para que el cirujano, en su momento, si es urgente y está inminente la vida de un paciente, tendrán que ir a cortar eso. ¿Correcto? Entonces, para eso sirve la broncoscopía. Debe realizarse como regla, salvo en dos casos: paciente ya estudiado, obviamente, o aquel con antecedente de sangrado ya estudiado y localizado en la hemoptisis en el momento. Tiene papel diagnóstico y terapéutico. Cirugía es una opción de tratamiento solo en elección, es decir, si se ha roto un aneurisma, si hay un quiste diatírico roto, complicado, sangrante, ruptura pulmonar iatrogénica, una herida de bala, Entonces, una herida por arma blanca que sigue sangrando y no hay cómo parar, tendrá que entrar el cirujano, una injuria vascular por trauma torácico, un choque, un es lo accidente, que necesitas. o un adenoma bronquial severo, ¿no? Es muy escaso, pero suele ocurrir, o lesiones micóticas resistentes a otras terapias. Ya les decía, un micetoma sangrante no controlable tendrá pues que pasar por cirugía. Ahora, ante esto, antes de la cirugía, ¿qué otro procedimiento que es invasivo, pero no tan severo como la cirugía pudiéramos emplear? Ya para terminar la charla. ¿Qué otro procedimiento existiría? A ver. Renzo, ya le pregunté. Nicole Rojas, ¿está Nicole? Nicole, Sí, doctor, buenas ¿qué otro tardes. procedimiento habría antes? Vaya pensando Mario Aymerich. ¿Está Mario? Sí, doctor. Mario, ¿está o está solo su celular? No, doctor, ¿qué está? Ya, ¿qué procedimiento haríamos antes de entrar a la cirugía? ¿Intubarlo? ¿La qué? No, no, no. Procedimiento que controle el sangrado. ¿Alguien me puede decir de los presentes? La embolización. Es decir, le damos una opción, después de haber hecho todo lo que hemos mencionado, embolizar al paciente. A través de radiología intervencionista, Ahí se le aplica hace también una una con la apreciación de la rama arterial y vemos cuál es el foco de sangrado y se emboliza, ¿correcto? Luego, si no se controla, va a cirugía. Si no me toca el semblante o de repente estoy leyendo, a veces no Finalmente, información o simplemente estoy ¿cómo se define la hemoptisis? viendo. Hemos dicho ese sangrado de cavidad oral proveniente del árbol traqueobronquial. Se clasifica en leve, moderado y severo. Y la etiología más frecuente en el Perú suele ser tuberculosis, cáncer de pulmón, hemoptisis por bronquiectasias, hemoptisis por, hemos dicho, secuelas TB, bronquiectasias. Explique cómo se produce la hemoptisis en TBC por una lesión cavitada, básicamente, que está dañando un vaso sanguíneo. Y cómo diferencio hemoptisis de hematemesis, básicamente por el color, el sangrado masivo que es precedido de tos, el otro de vómitos, el color y la intensidad. Lo principal. Estas son algunas de las bibliografías que hemos revisado, que es importante. Lo que yo quiero, chicos, es de que después de este seminario, con nuestros pequeños accidentes de corte por la red, revisen porque es un tema muy frecuente. Y se van a acordar de mí cuando estén solos en el serum, solas en el serum, ¿qué hacen frente a una hemoptisis? Y acuérdense de este capítulo, es muy frecuente en nuestro medio. O cuando sean internos y hagan guardias, ¿qué es lo primero que van a afrontar frente a una sospecha de sangrado por cavidad oral? Revísenlo, por favor,
Y cualquier pregunta, estoy para escucharlos. A ver, un par de minutos, preguntas. Cualquiera de ustedes. A ver, pregunten para ganar si quieren un par de puntos. ¿Nadie quiere preguntar o ya se aburrieron? Doctor, una consulta. Lo que acaba de ¿Tu mencionar ahora, nombre? Orbeso, Eliana Orbeso. A ver, Eliana, ¿cuál es tu Lo pregunta? que acaba de mencionar sobre embolizar, creo que lo había visto en la parte de, o sea, como durante la arteriografía, pero creo que el orden era, o sea, era broncoscopía, arteriografía y tratamiento quirúrgico eran como tratamiento de la hemoptisis amenazante solamente. Sí, eso es cierto, pero ¿qué va a pasar si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene misotoma y resulta que tiene 2 misotomas, uno en cada pulmón? Definitivamente no va a la cirugía. Es un paciente que sangra regularmente, es moderado. Tengo que dar una solución, al margen del tratamiento médico, del tratamiento con hemostáticos, antitusivos, por lo menos tengo que ofrecerle algo. Entonces, una de las alternativas es el manejo con embolización a través de una arteriografía. Si tengo, por ejemplo, un paciente con fibrosis quística, que sabemos que siempre va a sangrar por estas lesiones bronquiectásicas Voy, tía. crónicas, tengo que embolizar, ¿correcto? Y en el grado severo, que ya no puedo hacer nada, tendré que buscar la cirugía. ¿Preguntas? Doctor, tengo una pregunta. ¿Tu nombre? Georgette Borja, doctor. Doctor, A una ver, señorita pregunta. Borja. Cuando se trata ya de por sí de una hemoptisis, ¿cómo diferencio? O sea, una TAC, una tomografía, me ayudaría a determinar si esa hemoptisis ha sido por TB o quizás, digamos, por un aspergiloma o un tumor. O sea, una tomografía me ayudaría a determinar la causa de esa hemoptisis. ¿O cómo podría diferenciar? Sí, porque por ejemplo, si estás en un centro donde tienes la opción de identificar por imágenes las lesiones, resulta que te presento esto, porque en la placa de pulmón a veces es un poco difícil, ¿no? Pero la tomografía, es cierto, nos va a orientar. Si ustedes se dan cuenta, lo que le llamamos la bola fúngica, una cavidad con un contenido. Y aparte, nuestro paciente nos dijo que tuvo tuberculosis cuando era joven. Obviamente ya tienes el diagnóstico, ya está hemoptizando. Te dará toda la medida de precaución, lo estabilizas y ya estás planteando la posibilidad quirúrgica. Entonces ahí tienes diagnóstico. O tienes lesiones como estas bronquiectasias, pulmón secuelado por una TB, una neumonía, y actualmente cursa solo con bronquiectasias infectadas. Si pese al tratamiento médico no mejora y sigue sangrando, mejor lo embolizas. O tienes una tuberculosis, una lesión cavitada, ¿correcto? Una lesión que no mejora. Tienes que empezar el tratamiento médico con la tuberculosis, pero pese a eso sigue sangrando. Esa opción es la embolización. O tienes un paciente con cáncer de pulmón. Obviamente sabemos que el cáncer ya no es controlable, es un estadio 4 probablemente. Tienes que ofrecerle algo. Controlas con todo lo que hemos hablado, pero ante la situación crónica del paciente que sigue sangrando, posiblemente lo ayude una embolización. Entonces tienes opciones a través de una placa o una tomografía, ¿correcto? Muy bien. Última pregunta. A ver, ¿alguien más de los caballeros? ¿Ninguno ha preguntado? Doctor, yo tengo una consulta. A ver, ¿tu nombre? Mario me dice. Ah, Mario, dime. En el caso de que el paciente esté Fuerte, fuerte, que no te intubado, escucho, fuerte. en el caso de que el paciente tenga algún trastorno de la coagulación, ¿cambia el manejo de alguna forma? ¿O es el mismo? No, al margen de todas las medidas que estás tomando, el paciente sigue sangrando. ¿Cuál es el examen de sangre, si en caso está usando warfarina, que te permitiría saber si está sobrecoagulado? ¿Te INR. acuerdas? Exacto. Entonces, si tienes un INR que está por encima de 4, porque se sabe que un buen paciente anticoagulado está entre 3 y 4 y tiene 5, pucha, este paciente pues está sobrecoagulado, tiene exceso de warfarina. Lo primero es suspendo, ¿correcto? Y lo paso a heparina, o enoxaparina, que puedo manejarlo mejor. No te puedo descuidar tampoco su anticoagulación. Y comienzo a dosarle. Y va disminuyendo gradualmente. Entonces, en el caso de sobrecoagulación,
Entonces tú tienes que manejar suspendiendo los anticoagulantes y dosificarlos correctamente, con el INR para el caso de la warfarina, o seguimiento de perfil de coagulación para el resto de los anticoagulantes. Bien, ¿no hay más preguntas, chicos, para ya cerrar la charla? Bien, delegada, entonces Doctor, una estamos pregunta, terminando. disculpe. A ver, dime tu nombre, Sí, Víctor Muñoz. Quería saber si es que Ya. puede tener alguna complicación la broncoscopía si se usa en una hemoptisis masiva. No, es difícil el acceso porque solamente vas a ver sangre, ¿no? Pero con una buena técnica. Generalmente en esas hepatitis masivas se recomienda utilizar un broncoscopio rígido. Primero porque es de ancho calibre y lo más importante, te va a permitir aspirar mejor. En cambio, el bronco video es de un diámetro 2.8 milímetros, que es un poco más chiquito. Pero al final, sí hay que hacerlo. El riesgo es alto, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bien. ¿Preguntas finales? Bueno, si no hay Doctor, más preguntas, sí, dime. doctor, disculpe, y ante una situación de una hemoptisis masiva también ya asfixiante, ¿qué podríamos hacer? O sea, si el paciente viene así. A ver, si es asfixiante, básicamente se Sí, o está sea, ahogando ya en sangre, exacto, sí, doctor, la ¿cómo, verdad cómo se que manejaría lo eso? primero que yo haría es, le permeabilizo la vía aérea, lo que hemos dicho al principio. O sea, siempre, a ver, ¿qué se hace cuando hacen un RCP? En un RCP lo primero que ustedes tienen que tener para que les vaya bien es, uno, aire. Hay que permeabilizar la vía aérea. Dos, Tía, una buena vía, ¿correcto? Permeabilizar una tía. vía para pasarle fluidos. Con esos dos parámetros ustedes tienen, por lo menos, salvarle la vida. Y finalmente, ver la causa, ¿no? Es verdad que es difícil cuando viene amenazante. Acá han fallecido muchos pacientes porque es un sangrado incoercible. No sangre, es un caño abierto. Y bueno, y corretear con cirugía, con embolización para ayudar. Pero en esos casos, sí, pues el pronóstico es severo, ¿no? natal o preseminario 3. Bueno, entonces vamos a concluir el seminario y mañana los espero al grupo de Rebagliati para que estén presentes y nos podamos distribuir mejor el trabajo. Ya hemos empezado con el primer grupo, asignándoles sus pacientes y ya mañana empiezan sus presentaciones de cada caso. No sé si hay más preguntas, cualquier cosa a través de la delegada, ¿correcto? Gracias por su atención, muchachos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego.